Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de la Escuela ODS México. Me presento, mi nombre es Viridiana Hernández Gabriel y soy la actual coordinadora de la Red Internacional de Promotores ODS México. Y a nombre de todos los miembros y a todos los que estamos el día hoy presentes en esta tarde, quiero agradecer de todo corazón el interés que le han puesto a este proyecto y el respaldo que hemos tenido. Muchísimas gracias a los más de 1,900 personas que se inscribieron a esta iniciativa, alrededor de 25 países. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos han demostrado que están comprometidos con la ruta de la Agenda 2030 y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y quiero contarles que desde la Red Internacional de Promotores ODS México, desde la Red Mundial de Jóvenes Políticos, desde Consultips, desde el Observatorio Regional y desde AISEC México, hemos preparado una serie de conferencias con muchísimo cariño para ustedes que serán presentados a lo largo de estos 5 días. Muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Estas conferencias las hemos preparado en 3 ejes fundamentales que consideramos de suma importancia para la primera edición de la Escuela ODS México. 3 ejes que son juventud, organizaciones civil y gobierno. Muchísimas gracias. Y esta escuela ha sido y está diseñada para todos ustedes, para que estén participando, para que se involucren y conozcan un poco de la Agenda 2030 y las diferentes vertientes que tiene. Y de todo corazón quiero agradecer a Carlos, quiero agradecer a la doctora, quiero agradecer al maestro Salomón, quiero agradecer a todos, a Henry, a Fabricio, a Paola, a Damaris, por preparar y compartirnos con todos nosotros un poco de su conocimiento. Muchísimas gracias y sobre todo quiero agradecer a todos los que están hoy escuchándonos en esta plataforma, porque sin ustedes esto no sería posible. Y sin más por el momento, me gustaría dar la palabra a la doctora Carmen Rodríguez Armenta, que es directora general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien nos va a brindar un pequeño mensaje acerca de la importancia que es la educación y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque estamos seguros y sin duda alguna este es el inicio de grandes proyectos y de grandes alianzas que vamos a realizar con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctoras, y bienvenida. Muchísimas gracias, estimada Coordinadora Nacional de los ODS México, Viridiana. También apreciado Secretario General de la Red Internacional de Promotores, Carlos. Me da mucho gusto poderlos acompañar desde estas pantallas, pero sobre todo a los promotores y a los voluntarios de México, a Salomón, a Marifer, al público en general y a quienes hacen posibles esta escuela ODS, que están más allá del compromiso personal, comprometidos socialmente. Eso es fundamental para poder llegar a tener un cambio en el mundo como lo creemos. Desde la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, es un verdadero honor acompañarles en estas acciones, por el bien común de la sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos trabajando juntos. Sin lugar a dudas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas establecidas en 2015 busca poner en fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como hacer frente al cambio climático sin que nadie se quede atrás para el 2030. Los humanos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida como tales, condiciones incluso socialmente que han sido muy desiguales, no solamente de género, sino también de raza, y también desde otras condiciones. Y es importante que ahora, en pleno siglo XXI, en plena sociedad de la información y el conocimiento, empecemos a cambiar esta manera de pensar y de vernos los unos a los otros. Sin lugar a duda, por ejemplo, el objetivo cuarto, que tiene que ver con la educación de calidad, que a la letra menciona garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos, pone de manifiesto la relevancia que tiene la educación no solamente desde la parte de que habíamos vivido siempre en la escuela, sino también desde la educación inicial. Y recordaremos que el año pasado
hubo una modificación del artículo 3º constitucional en el gobierno, o bueno, en nuestra Constitución mexicana, donde precisamente habla acerca de que la educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la educación superior, que ya es el último grado del nivel educativo, en nuestro país, solamente 38 de cada 100 chicos y chicas pueden acceder a la educación superior. Y bueno, y todavía tenemos estados de la República como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde solamente 1 de cada 5 puede acceder. Y no es un tema que solamente vivamos en el tema de educación superior, es un tema que se da estos procesos de desigualdad a lo largo de toda la vida y que debemos empezar a revisar de manera integral lo que está sucediendo con la sociedad mexicana. Entonces, es por ello la relevancia de esta nueva política educativa, de los planteamientos que hay con la educación y sobre todo con la participación de la sociedad civil. Yo celebro de manera personal y de manera profesional que la sociedad civil esté organizada, porque entonces como gobierno nos toca acompañarles, ¿sí? Y las políticas públicas poderlas implementar de una mejor manera. Esto se logra la nueva escuela mexicana planteada por el maestro Esteban Moctezuma, donde pone al centro del quehacer educativo a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes del país. Se logra a través no solamente de estructuras institucionales y educativas, sino a través de acciones civiles como la que ustedes están organizando, para que se comience a revisar al interior de las familias, al interior de la sociedad, qué es lo que está pasando con el proceso educativo, qué es lo que sucede con cada uno de los 17 objetivos que tenemos como humanidad, poder llegar a ellos al 2030 en este mundo globalizado. Y bueno, insisto que todos somos responsables de la transformación del mundo que queremos. Así que desde la Secretaría de Educación Pública reconocemos esta labor de la Red Internacional de Promotores de los ODS para la Organización de las Naciones Unidas y en específico de la Red de México, que agrupa a más de 300 voluntarios, y por lo que estoy viendo somos casi 500 los que estamos en esta transmisión, más de 500, así que lo celebro, me alegra el corazón y da esperanza para un mejor país y un mejor mundo. Sin más, yo quisiera reiterar el apoyo que tienen todas y todos ustedes desde la Secretaría de Educación Pública. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por esas palabras. En verdad, nos sirve bastante a todos los que estamos aquí presentes. Y sin más por el momento, también quiero dar la palabra al doctor y al maestro Salomón Caballos Ochoa, quien es director del Instituto de Formación Política y Transformación Pública en el estado de Guanajuato. Bienvenido, maestro Salomón, y adelante. Muchas gracias, Viridiana Hernández, de la Red Internacional de Promotores de ODS. La doctora Carmen Rodríguez Armenta, directora de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública. A Carlos Amánquez, que hoy abrimos con broche de oro con el tema de hoy. Felicidades, Carlos, que nos acompaña desde Argentina. Agradecerle a Marifer Tornero por moderar este foro. Quiero agradecer especialmente a Viridiana por hacer posible este programa, a Henry Olivares por toda la gestión, especialmente a Rubén Herrerías, director de vinculación del Instituto de Formación Política, por hacer posible esta excelente escuela, que entiendo que es la primera escuela de ODS que se inaugura, y por ello quiero felicitarlos y reconocer su excelente labor que realizan. Nos ponemos a pensar, cada uno de los ODS va ligado a algún problema público que tenemos como sociedad, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Todos los ODS responden a una necesidad que tenemos como seres humanos de resolver alguna situación que nos duele, alguna situación que nos está originando algún problema, alguna situación que nos está afectando a los niños de nuestra sociedad, y que como tal debemos de buscar y encontrar soluciones a los problemas públicos. Parte de la razón por la que nació el Instituto de Formación Política y Transformación Pública que nos toca encabezar,
es precisamente porque necesitamos encontrar esas soluciones, esos problemas y pasar de la pasividad a la acción y de la acción a la transformación. ¿Cómo vamos a lograr la transformación? A través de la formación, a través de este tipo de programas para encontrar las herramientas para lograr solucionar estos problemas públicos. Y estoy seguro que los participantes de más de 20 países, de 25 países, entiendo que se registraron a esta escuela, tienen ideas, tienen proyectos, tienen formas de cambiar las cosas, tienen esas soluciones a los problemas públicos que se pueden implementar y que seguramente en algunos otros espacios nos pueden compartir esas ideas y esos proyectos, porque seguramente son modelos que se pueden replicar en todos los países de los que provenimos los participantes. Esos modelos no podemos encontrar solución rápida a los problemas públicos solamente si nos esperamos a la intervención del gobierno, de sus instituciones. Tenemos que colaborar de manera conjunta con el gobierno, con la sociedad civil organizada, con todos los jóvenes, con todas las instituciones educativas, de manera conjunta, de manera coordinada, de manera vinculada, para que podamos solucionar estos problemas públicos de la manera más pronta posible. Entonces, y yo quiero reiterar nuestro agradecimiento por haber sido invitados a este proyecto, a este gran programa, y decirles que desde el instituto vamos a seguir apoyando todo lo que podamos colaborar con ustedes. Nos gustaría mucho colaborar con ustedes con programas de formación, que ustedes puedan también compartirnos lo que hacen en sus ciudades, en sus estados. Aquí a Carlos Samánquez de la Asociación Sustentar, que nos pueda compartir también más adelante en alguna conferencia todo lo que realizan dentro de su asociación. Y también a todos ustedes, seguramente ustedes pertenecen a alguna asociación, a algún movimiento social que pudieran compartirnos acá en México qué es lo que realizan, cómo lo realizan y cómo podemos replicarlo acá en nuestro país. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por su participación. Son más de 500 personas en este programa, entonces felicitar por todos por su interés, todos los que tenemos esta espinita de hacer algo más por la sociedad, por solucionar lo que nos aqueja, por cambiar esa forma de ver las cosas y cambiar lo que escuchamos todos los días en las noticias, nosotros pensar cómo podemos cambiar esas cosas, cuestiones que suceden día con día, ¿no? Solucionarlos desde nuestras asociaciones civiles, desde los movimientos sociales, desde las instituciones educativas, desde donde nos encontremos, podamos aportar soluciones. Entonces, a todos muchas gracias, felicidades por el inicio de este gran programa. Muchísimas gracias, maestro Salomón. Sin duda alguna sus palabras son acertadas. Sin duda, crear acciones y alianzas con diferentes miembros de la sociedad son fundamentales para poder llegar y seguir avanzando en la ruta de la Agenda 2030. Vamos a seguir trabajando en ello con todos los miembros de la red internacional, con todos los miembros que están aquí también presentes. Muchísimas gracias. Y sin más, también por el momento vamos a dar inicio y les vamos a ceder la palabra a nuestra querida Marifer, quien va a ser nuestra moderadora el día de hoy, y va a iniciar también con nosotros Carlos Amán, que es nuestro secretario general de la Red Internacional de Promotores ODS México, que nos va a dar una excelente ponencia acerca de qué es la Agenda 2030 y qué son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que damos por inaugurada esta sesión y esta primera escuela de ODS México. Bienvenidos y enhorabuena a todos. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, nuevamente, hola a todos. Este es el primer día de la escuela ODS. Tengo el placer de presentarles a nuestro primer conferencista. Él es Carlos Rodrigo Amánguez, técnico en turismo rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y quien se encuentra cursando una materia en política y gestión local en la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente, él se desempeña como coordinador del área de desarrollo sostenible y cambio climático de la Asociación Sustentar. Asimismo, es secretario general de la Red Internacional de Promotores ODS, secretario de Cátedra Libre de Municipios Sustentables de la Universidad Nacional de La Plata, asesor de municipios sustentables, de gobiernos locales y parlamentos. Desde hace 12 años desarrolla su labor en organizaciones de la sociedad civil de carácter nacional e internacional, así como organismos gubernamentales, asesorando, diseñando y ejecutando proyectos
sobre el ambiente, desarrollo sostenible, políticas públicas y legislación. Ha coordinado proyectos, campañas y recursos tanto nacionales, regionales e internacionales. Ha coordinado proyectos, campañas y recursos nacionales. También ha apoyado en temas de objetivos de desarrollo sostenible como son el agua, el cambio climático y la energía. De esta manera es como damos inicio al primer día de la escuela OEDS. Sin antes, les recargo por favor unas reglas, que es que todos mantengan su micrófono apagado y la cámara encendida. De la misma manera, las constancias se les harán llegar en aproximadamente un mes después terminada la primera edición de la escuela OEDS. El link de inscripción para el día de mañana ya se abrió y se cerrará en aproximadamente 24 horas. Los conferencistas tienen un tiempo de 40 minutos y 5 minutos antes de que se termine, yo le diré en este caso acá, cedo la palabra, les doy la bienvenida nuevamente y los dejo con Carlos Amánquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, espero se escuche bien. Viridiana, doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí acompañándonos en esta Escuela de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La verdad que nosotros estamos más que contentos de poder generar estos espacios formativos que tienen que ver con generar estas habilidades y capacidades para poder afrontar estos desafíos que tenemos por delante. Cuando empezamos a cranear, digamos, a idear esta escuela, uno de los primeros conceptos que Viridiana me transmitía es, y que yo le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿por qué nosotros vamos a hacer una escuela? ¿Qué implica, no? El desarrollar una escuela sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y la palabra fue muy clara, porque en la escuela nosotros aprendemos aquellas cosas que nos permiten transitar el resto de nuestra vida. Entonces, un poco la idea de esta escuela de los objetivos de desarrollo sostenible que hoy estamos emprendiendo de forma colectiva, tiene que ver con poder generar esos procesos que nos permitan poder desarrollarnos de forma sostenible en el resto del tiempo que nosotros tengamos en este mundo. Y eso, sin duda, tiene grandes desafíos por delante y también grandes oportunidades que nosotros podemos aprovechar. Como ustedes saben, nosotros estamos trabajando, impulsando lo que es la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir de ello es que queremos que todos y cada uno de ustedes pueda constituirse como promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto implica trabajar en la sensibilización, en la comunicación, en el desarrollo, ¿no?, de procesos que impliquen sensibilizar a más personas y hacerlo parte de este gran desafío que nosotros estamos emprendiendo y que tenemos un parámetro temporal que es al 2030. Es al 2030 que nosotros tenemos que lograr esta transición tan necesaria en el mundo, que implica de alguna forma y hoy en día poder seguir viviendo en él. Queremos pedirles a todos los que nos están acompañando, sabemos que muchas personas lamentablemente no van a poder estar conectadas porque teníamos una capacidad, pero queremos pedirle a todos ustedes, que seguramente la mayoría está conectado desde una computadora, de una netbook, de un computador, que a través de sus celulares puedan, a través del hashtag PromotoresODS, compartir alguna de las cosas que les parezca interesante de esta intervención de la primera escuela ODS, y que lo compartan con todas las personas, porque la idea del promotor es sumar a más corazones a este proceso que nosotros estamos emprendiendo. La idea de hoy es entonces introducirnos en lo que implica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a partir de ella lo que implica en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya dijimos que el primer desafío que tenemos por delante es poder lograr en los próximos 10 años una sociedad basada completamente en un proceso de desarrollo sostenible. La realidad, como decía la doctora,
que trabaja en educación en México, también como nos compartía el doctor Salomón, vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo con situaciones que realmente nos convocan y nos ocupan y nos preocupan, y esas situaciones acá las pusimos de alguna forma para poder compartirlas con ustedes, situaciones que congregan a millones de personas a lo largo del mundo y también de la región. Lamentablemente al día de hoy hay 900 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza. El 50% de estas personas se encuentran en África. Dentro de lo que es la región de América Latina y el Caribe, el 38% de las personas que viven en la región se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. ¿Y por qué hacemos alusión a esta cuestión particular? Porque nosotros no podemos concebir bajo ningún parámetro una sociedad basada en el desarrollo sostenible con personas viviendo en situación de vulnerabilidad. Esto es el primer objetivo que aparece en la agenda y esta es la primera preocupación que nosotros tenemos que tener como ciudadanos y como ciudadanas. Y lamentablemente durante los últimos 3 años, la región de América Latina y el Caribe ha demostrado que no ha ganado la lucha contra este flagelo que hoy nos preocupa, ¿no? Entonces tenemos que seguir aumentando el esfuerzo sobre esta cuestión. Nosotros no podemos hablar de cuidado del ambiente o de desarrollo económico si seguimos generando personas que viven lamentablemente en situación de vulnerabilidad. Esto es lo primordial de los desafíos que tenemos por delante en el marco de la Agenda 2030. Lamentablemente también más de la mitad de la población mundial, más de 4.000 millones de personas no tienen protección social, no tienen ningún aporte del Estado, no tienen jubilación o pensión, no tienen alguna asistencia directa por parte de los gobiernos, y eso es algo que también nos preocupa porque hay mucha gente que está desprotegida, tanto en temas de salud como de educación, como de alimentación. La pobreza es más alta en zonas rurales y buena parte de nuestra región es rural. Los jóvenes, muchos de los que hoy estamos aquí presentes, que queremos transitar este proceso de trabajar las temáticas de desarrollo sostenible, tenemos más probabilidades de estar desempleados. El acceso a la salud tampoco es universal y esto lo ponemos en este marco actual que estamos viviendo de pandemia, de una situación tan conflictiva como es lo del COVID-19. Y también faltan todavía espacios de participación ciudadana y escuchar las voces de los jóvenes en los procesos que nosotros emprendemos, tanto de los estados como de los espacios de participación. Tenemos realidades que van a aumentar estas brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad y que van a aumentar los números que decíamos previamente. Sin duda alguna, una de esas es el cambio climático. También en los últimos años los índices de democracia y de participación en el mundo han bajado, con lo cual esto quiere decir que hay un desafío más que importante e interesante por delante desde el rol de los gobiernos. Cómo lograr que la gente participe, cómo lograr mecanismos que realmente sean transparentes y cómo eliminar la corrupción de todos los procesos que nosotros emprendemos. Ya lo dijeron al principio, lo dijo la doctora, tenemos un gran desafío con lograr una educación de calidad, equitativa, accesible y universal. Y esto va a ser fundamental para poder seguir abordando las temáticas del desarrollo sostenible y esas habilidades y capacidades que nosotros necesitamos para poder trabajar los temas de sostenibilidad. Todavía vivimos en sociedades que tienen conflictos armados, conflictos territoriales, disputas por estos espacios y nosotros tenemos que avanzar en un proceso de paz sin duda alguna. La desigualdad de género, es una realidad y va a seguir siendo, e incluso a través del proceso actual que estamos viviendo del COVID, hay situaciones de desigualdad de género que se reproducen. Las primeras personas que fueron eliminadas o digamos, sacadas de sus trabajos fueron mujeres, y esto implica que, bueno, va a haber un trabajo y una carga no remunerativa, digamos, del trabajo en los hogares, y esto repercute sin duda alguna en las mujeres. Las niñas son las primeras que van a dejar de ir al colegio para poder atender el hogar, y así se sigue reproduciendo estas brechas que generan la desigualdad. Sin duda alguna tenemos grandes desafíos con el acceso a Internet, más del 33% de la población de la región de América Latina, 220 millones de personas, no tiene acceso a Internet o a un buen sistema de Internet e incluso a la tecnología. Y sin duda alguna hay algo que es preocupante que va a cruzar, como los temas que dijimos recientemente de la pobreza, la desigualdad de género, de los temas de la democracia, el cambio climático. Si nosotros seguimos haciendo un uso inadecuado de los recursos naturales como venimos haciendo hasta ahora, con estos niveles tan problemáticos de consumo y de producción que no están considerando los parámetros ambientales en su concreción, vamos a tener altos riesgos de seguir padeciendo otras series de enfermedades y otra serie de cuestiones que van a afectar la calidad de vida de todas las personas y que, volvemos al principio, van a reproducir aquellas brechas que generan la pobreza y la desigualdad. Ahora, todo esto forma parte de un diagnóstico
Y lo que nosotros, lo menos que queremos es quedarnos quietos ante estas situaciones, por eso estamos acá. Más de 2.000 personas se han interesado en lo que es la Escuela de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nosotros queremos trabajar con todos aquellos que realmente ven la necesidad de poder transformar este mundo. Entonces, todo lo que vimos previamente forma parte del diagnóstico, y a través del diagnóstico es que se ha estipulado un plan de acción muy concreto y que nosotros consideramos incluso muy efectivo para poder abordar estas problemáticas, y eso tiene que ver con los propios objetivos de desarrollo sostenible. Esta agenda nosotros nos tenemos que levantar e ir a dormir con esta agenda en la mano. Realmente creemos que a través de este plan de acción, de este compromiso que han asumido los estados, pero también un montón de instituciones y de personas, es que nosotros vamos a poder eliminar de una vez y para siempre aquellas brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad. Ya lo dijimos, el objetivo número 1 es el fin de la pobreza. No podemos conseguir una sociedad basada en el desarrollo sostenible sin esto. Y también el punto número 17, el último punto, perdón, de los objetivos, se trata sobre las alianzas, ¿no? Cómo nosotros hacemos de esta transformación un proceso colectivo de cooperación y articulación para poder realmente poder cubrir la totalidad de la agenda y empezar a vivir en un mundo donde el desarrollo sostenible sea el desarrollo buscado. Y la verdad que ahí es donde está lo que nosotros buscamos. Ahora, tenemos un tiempo, y lo dijimos al principio y lo volvemos a remarcar ahora, tenemos solamente 10 años para hacer esta transformación. E incluso desde mi perspectiva, esto no está escrito en ningún lugar, pero sí varios informes nos dicen y nos hacen referencia que tenemos solamente 10 años para poder cambiar nuestras actitudes en el planeta, tanto en lo social, en lo económico como en lo ambiental. Nosotros tenemos que lograr esa transición, esa transformación en los próximos 10 años para poder seguir viviendo en este planeta. Así que ahí está el gran desafío que nosotros tenemos, y esto implica que tenemos que dar pasos mucho más rápidos y mucho más efectivos en el cumplimiento de la agenda. Cualquier temática que a ustedes seguramente les preocupa y a muchos los ocupa, va a tener una representación dentro de la Agenda 2030 a través de sus metas y sus indicadores. Si a ustedes les preocupan los temas de la salud materno-infantil, tiene un apartado dentro de la Agenda 2030. Si a ustedes les preocupa la educación para el desarrollo sostenible o la educación ambiental, tiene un apartado dentro de la Agenda 2030. Si a ustedes les preocupa el acceso al agua o al saneamiento, tiene un apartado dentro de la Agenda 2030. Si a ustedes les preocupan los temas del trabajo de los jóvenes o el empleo verde o el consumo responsable, tiene un apartado dentro de la Agenda 2030. Así que más que nunca hoy es una herramienta para poder abordar aquellas problemáticas que nosotros vemos en la sociedad y que implica de alguna forma poder avanzar en acciones bien concretas para poder darle soluciones. La agenda tiene un lenguaje positivo, no hablamos de los problemas de la educación, de los problemas de la desigualdad de los géneros, de los problemas del acceso al agua, sino que hablamos desde un punto de vista positivo. Nosotros buscamos una educación de calidad, ese es nuestro objetivo, buscamos tener salud y bienestar, ese es nuestro objetivo, buscamos tener una sociedad basada en un proceso de paz, con justicia e instituciones sólidas. Entonces, a través de eso es que nosotros queremos transitar este camino que implica la transición hacia el desarrollo sostenible. En concreto, para que todos tengamos un parámetro, lo que busca, digamos, la agenda a través de sus objetivos es generar los principios básicos para poner fin a la pobreza, eso es lo fundamental de la agenda, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los objetivos están acompañados de indicadores para monitorear y evaluar el aporte y cumplimiento de sus metas. Es fundamental que nosotros hagamos una evaluación de los avances que vamos dando de la agenda y poder ir más a fondo en aquellas cuestiones que todavía estamos rezagados, porque tenemos que medir el impacto que generamos, tenemos que darle continuidad a las políticas y tenemos que transformar esa realidad que nos preocupa. Los objetivos y metas globales se plantean en relación con los desafíos ambientales, sociales, políticos, institucionales y económicos con que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad. No dejar a nadie atrás, y este es el lema clave de la Agenda 2030, es el propósito de la misma, y estamos, ¿no? Y eso nos incluye a nosotros, estamos orientando los esfuerzos, y los ODS también orientan los esfuerzos, en promover alianzas para lograr cambios positivos en beneficio de las personas, la sociedad y el planeta en un contexto de paz, justicia, inclusión y equidad. A través de todo eso, nosotros trabajamos la agenda y es lo que la misma Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS, representa. Ya lo dijimos, los principios de la misma son la universalidad, busca cambiar el mundo y busca que todas las personas se vean involucradas en el proceso y también sean beneficiarias de la conquista de estas metas y estos objetivos. Es integral,
Acá muchas veces nosotros nos preocupamos porque la agenda es tan grande que no sabemos por dónde empezar a abordarla, pero la realidad es que como tiene una integralidad muy fuerte, aportando a unas de sus metas, aportando a uno de sus objetivos, nosotros estamos aportando a la totalidad de la Agenda 2030. Y no dejar a nadie atrás es el propósito de la misma, que de alguna forma no dejar a nadie atrás implica también poner a todos por delante, y eso es un poco lo que nosotros queremos. La Agenda 2030 implica un proceso en el cual nosotros reestructuremos nuestra vida para poder permitir que todos vivamos en igualdad de condiciones, y estamos detrás de ese objetivo que implica muchos desafíos, porque cualquier proceso de transición es doloroso y costoso, pero hoy más que nunca tenemos que ir afianzando esa lógica para poder permitir que todos nos sigamos desarrollando en este planeta, y que el día de mañana los niños que hoy están naciendo y los que nacieron hace muy breve puedan vivir en un planeta y puedan desarrollarse como corresponde y con felicidad basado en sus propios parámetros, que eso también es el concepto de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una declaración, tiene visión, tiene principios compartidos y tiene compromisos, tiene un plan de acción, y ese plan de acción son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene un sistema de seguimiento y de revisión. Es ahí donde nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, como promotores de los ODS podemos comprometernos en hacer no solamente un seguimiento de las políticas, sino también comprometernos en todos los niveles y en todos los estratos para poder participar de forma activa dentro de la agenda, porque insistimos en que la única forma de poder cumplirla es todos trabajando detrás de estos mismos objetivos comunes. Y también tiene un proceso de implementación, se establecen acciones muy concretas para poder lograrla, y la implementación se tiene que dar sin duda alguna con la participación de todos los sectores y todos los actores de la comunidad. Eso es fundamental para poder cumplir este plan de acción planteado a través de los ODS. Los objetivos tienen diferentes ejes de trabajo: el eje personas, que se vincula a la sociedad; el eje planeta, que se vincula al ambiente; y el eje prosperidad, que se vincula a los temas económicos. Y también involucra el desarrollo de alianzas y la construcción de todos los procesos que nosotros enmarquemos dentro de la agenda en un proceso de paz. Sin duda alguna no podemos conseguir un desarrollo sostenible sin una sociedad pacífica. Y eso mismo es lo que nosotros vemos representados a través del concepto de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de esto, ¿no? de la interrelación y del equilibrio entre el ambiente, la economía y la sociedad. Y esto implica, de alguna forma, ir avanzando hacia nuevas formas en las cuales nosotros nos relacionamos con los recursos, entre nosotros, y también en la hora de promover una nueva economía basada en el bien común y no en los intereses o especulaciones financieras. Y todo este desarrollo sostenible que nosotros vemos representados en estas esferas no puede darse, como dijimos previamente, sin haber considerado sociedades pacíficas en ese mismo proceso. Esto es fundamental para poder tener una sociedad basada en el desarrollo sostenible. Los ODS, quizá a diferencia de las experiencias previas que hemos tenido a través de objetivos internacionales, principalmente planteados por las Naciones Unidas, tienen un enfoque muy fuerte en el tema de los derechos humanos. La agenda de los ODS está enfocada concretamente en los derechos humanos, donde busca que todos y todas podamos ser beneficiarios de aquellas conquistas que se van dando en el marco de la agenda. También comprender que todos los objetivos son interdependientes y que la conquista de los derechos tiene que ver con ese mismo proceso, ¿no? La conquista de un derecho implica sin duda alguna poder avanzar en la conquista de otros derechos, y eso es el enfoque que le dan también los derechos humanos. Todos somos iguales ante los objetivos de desarrollo sostenible, y claramente el esfuerzo de la Agenda 2030 y de los ODS está puesto en aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad. Y acá para mí hay algo que es importante, que nosotros siempre remarcamos, que es que vivimos o podemos quizás percibir dos mundos, ¿no? Aquel mundo en el cual estamos nosotros, que tenemos la posibilidad de tener un acceso a internet, una computadora, poder participar de estos procesos formativos o dedicar tiempo a las cosas que nos interesan. Y hay otro mundo de las personas que viven en el día a día y que trabajan de forma constante para poder llevar un plato de comida a la mesa, ¿no? Y está, yo creo, en nuestro deber moral, en nuestro deber ético, poder pensar aquel mundo en el cual estas personas formen parte de este proceso. Nosotros tenemos que pensar cómo modificamos la estructura en la cual estamos construyendo hoy nuestras vidas para poder incluir a esas personas y que realmente todos puedan desarrollarse de forma integral. Ese es el gran desafío que tenemos también como sociedad. No digo que seamos privilegiados, pero sí
que sería más que interesante, y entiendo que ustedes van en ese camino, dedicarle tiempo a pensar en el bien común y en los demás. Los objetivos no discriminan, de hecho buscan eliminar todos los procesos discriminatorios que se ven en el mundo. Dentro de la Agenda 2030 y de los ODS se propicia sin duda alguna la participación de todos los sectores y todos los actores, y también hay derechos y obligaciones. Lo que se busca a través de la misma es que se haga esta transformación y que todos nos veamos involucrados. Y sin duda la inclusión, por ejemplo, del eje progreso, que es el eje económico dentro del desarrollo sostenible, implica que también se comprometan aquellos actores vivos, aquellas fuerzas que trabajan en los temas económicos, ¿no? Entonces todos tenemos derechos y obligaciones, los tiene el Estado, los tienen los gobiernos subnacionales, los tienen los estados provinciales, o los departamentos, o los cantones, según cómo se llamen cada uno de sus países, así que la agenda también involucra este tipo de cuestiones. Y acá hay una relación directa entre cada uno de los objetivos y los derechos humanos relacionados, ¿no? El fin de la pobreza relacionado a los temas de derecho a la seguridad social, a la igualdad de los derechos de la mujer en la vida económica, al nivel de vida adecuada, y así sucesivamente cada uno de los objetivos que vemos aquí puede tener y seguramente tenga un derecho humano relacionado en forma concreta. Y acá lo vemos más gráficamente como dentro de lo que es el fin de la pobreza, hablamos de un derecho a un nivel de vida adecuado, a la igualdad de los derechos para las mujeres en la vida económica, el derecho a la seguridad social, o si hablamos, por ejemplo, del ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles, porque algo interesante también que ha incluido la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el rol de las ciudades como objetivo principal, ya que allí radica más de la mitad de la población mundial, entonces se ha tornado a la ciudad y al sistema de gobierno de la ciudad, es decir, a los estados subnacionales como un parámetro fuerte dentro de la propia Agenda 2030. Y acá hablamos de derecho a una vivienda digna, a la protección ante desastres naturales, esto es cuestión de la gestión de los riesgos de desastre, derecho a participar de la vida cultural, o la accesibilidad al transporte, instalaciones y servicios básicos para el desarrollo de la vida. Y sin duda alguna, lo dijimos, pero a mí me parece fundamental hacer hincapié en esto, y creo que nuestros esfuerzos tienen que estar bien orientados a la finalización de la pobreza. No podemos concebir a la pobreza, y esto lo dice la propia Agenda 2030, solamente con la cantidad de ingresos que tiene una persona de forma diaria, es decir, no es pobre aquella persona que tiene ingresos de $1,9 por día o $1,25 por día, y eso implicaría extrema pobreza, sino que estamos hablando dentro de la Agenda 2030 de una pobreza multidimensional, y esto se compone por un eje de salud, por una dimensión de educación y por una dimensión de calidad de vida. Y acá hablamos de acceso a la nutrición, a la salud infantil, a los años de escolaridad, a la asistencia a la escuela, saneamiento, agua potable, electricidad, vivienda, bienes propios. De eso hablamos cuando hablamos de pobreza. Nosotros tenemos que lograr la conquista y el desarrollo de varias aristas de lo que implica el desarrollo humano para poder realmente hacer una finalización efectiva de la pobreza en todas sus formas. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco. Lamentablemente todavía hay personas que no tienen acceso a la salud, todavía hay personas que no tienen acceso a la educación, todavía hay analfabetismo en nuestra región y en el mundo, todavía hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua, y más de la mitad de la población mundial tiene acceso al agua, pero no es agua potable. Entonces eso genera un montón de situaciones que nosotros tenemos que abordar. Es acá donde está el verdadero eje transformador de la sociedad que queremos a futuro. Y en concreto, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Sabemos que son 17, son 169 metas y tienen más de 230 indicadores que permiten hacer un análisis y evaluar aquellos progresos que vamos dando en cada una de las metas y en cada uno de los objetivos. Como dijimos previamente, no queremos que se asusten cuando comiencen a vincularse con la agenda y ver que hay 169 metas, sino queremos que sepan que aportando unas de sus metas a uno de sus objetivos, o analizando y trabajando sobre uno de sus indicadores, ustedes están logrando de forma efectiva la concreción de toda la agenda en la totalidad. Justamente lo que buscamos es una acción propositiva, una acción comprometida por la conquista de cada una de las metas representadas en la agenda. Y algo interesante que tiene que ver con lograr esta sociedad basada en el desarrollo sostenible es trabajar sobre la transformación de nuestro mundo, porque así se llama el enfoque que ha tenido también la Agenda 2030. Nosotros realmente tenemos que transformar nuestro mundo, no podemos seguir conviviendo con un uso depredatorio de los recursos naturales, con un uso
inadecuado de estos recursos. Tenemos que pensar en una sociedad donde nos respetemos entre todos, donde todos tengamos igualdad de condiciones y donde la economía no solamente sea para el beneficio de algunos, sino que sea para el bien común de todos. Ahí hay verdaderos procesos de transformación que nosotros debemos dar, y no decimos que es fácil, sino que justamente a través de estos procesos formativos es que queremos apalancar aquellas situaciones que nos permitan poder conquistar esta agenda en la totalidad. Tiene diversas cualidades, seguramente ustedes puedan encontrar algunas más, pero bueno, los objetivos son una herramienta y como toda herramienta nosotros podemos construir a través de la misma cosas maravillosas y eso implica poder construir esa sociedad basada en la sostenibilidad. Son universales, propician la planificación. Ya pasó un tercio de los años en los cuales están en función de los objetivos, ya pasaron 5 años cuando entraron en funciones, tenemos 10 años para seguir avanzando en esta agenda y tenemos que hacerlo a pasos agigantados. Ahora vamos a ver un poquito más adelante sobre los temas de los indicadores y los reportes que van haciendo los países y las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que avanzar mucho más fuerte en la conquista de la Agenda 2030 porque ahí vamos a poder realmente, de alguna forma seguir viviendo en este mundo. La verdad que si nosotros evaluamos los informes respecto de los temas de salud, respecto de los temas de biodiversidad, del cambio climático, de la situación de vulnerabilidad, todos nos ponen un periodo temporal menor a los 10 años. Entonces nosotros tenemos que hacer esos esfuerzos para poder transformar esta sociedad ahora, ¿no? Promueven el diálogo. Los propios objetivos de desarrollo sostenible surgen a través del consenso, y es a través del consenso mismo que nosotros tenemos que propiciar las acciones que marcamos a través de ellos. Si se pudieran poner de acuerdo todos los países del mundo en generar esta agenda, ¿por qué no vamos a poder nosotros en los territorios, en las universidades, en las escuelas, ¿no? En las organizaciones de la sociedad civil donde participamos? Los objetivos, bueno, son multinivel, involucran a todos los niveles de los estados, de alguna forma hicimos referencia a eso. Son un sendero, esto para mí me parece interesantísimo porque que sean un sendero implica que en el caminar de los objetivos de desarrollo sostenible nosotros nos vamos encontrando con otros caminantes que van en esa misma dirección, y si nosotros nos articulamos y nos unimos para poder abordar las temáticas que están en los ODS, vamos a poder ser mucho más fuertes para llegar a esa meta final que es el cumplimiento de la agenda. Así que de alguna forma lo que nosotros buscamos a través de estos procesos formativos, de las escuelas, de la conformación de las redes de promotores y de la constitución de las personas como promotores de los objetivos, es juntarnos en un sendero, porque la realidad es que muchas veces para poder enfrentar determinadas situaciones necesitamos estar unidos y también perder el miedo a la transformación y saber que somos miles de cientos de personas colaborando en este proceso. En particular, cuando yo empecé a trabajar el tema de los ODS, encontramos que no había muchas personas que lo conocían o que estaban vinculados, y hoy cuando vemos y proponemos un espacio formativo como es la Escuela ODS, vemos que se han anotado más de 2.000 personas. La verdad es que nos motiva mucho el sentir que cada vez somos más comprometidos con esta agenda. Así que un poco el objetivo de hoy es que sepamos, somos miles y que podemos sin duda alguna seguir avanzando en ese sentido, y que cada uno va a traer al sendero de los ODS su experiencia, sus conocimientos, su información, su energía, sus capacidades para poder afrontarla. Así que queremos que de alguna forma creemos esta gran familia, este gran espacio, esta nueva sociedad que permita avanzar hacia estos objetivos. Bueno, los ODS nosotros decimos que son de todas y de todos, y son para todos y para todas, ¿no? Los jóvenes, las universidades, los centros de investigación, los parlamentos, los estudiantes, los partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación. Nosotros tenemos que contagiar a todos con la Agenda 2030, porque ya no estamos hablando de barcos separados donde salvarse algunos es posible. Acá, en este mundo, nos tenemos que salvar todos, y eso implica que todos pongamos manos a la obra en la aplicación de la Agenda 2030. Así que cuando ustedes inviten a más personas, díganles que realmente la agenda es democrática, que la agenda es de todos, que todos pueden aportar y participar del proceso. Así también en sus espacios de trabajo, en las vinculaciones de donde ustedes se desarrollan, en el colegio de los niños, en las universidades donde estudias, todos pueden participar y formar parte activa de esta agenda que busca transformar esta realidad y este mundo. Bueno, y algunas cuestiones a considerar. La Agenda 2030 no solamente tiene metas y objetivos a plantearse
al 2030, sino que es allí donde nosotros tenemos que haber logrado la conquista de todas estas metas representadas, estos 169 metas, sino que también, bueno, tenemos metas intermedias, tenemos 20 metas al 2020, tenemos metas al 2025, y ir involucrándonos con la agenda nos va a implicar poder ir conociendo estas cuestiones y hacer un seguimiento a aquellos que toman decisiones con los recursos de la sociedad, básicamente el Estado, pero también comprometer a las empresas, a la sociedad civil en la conquista de esto y en el seguimiento y en la revisión de cada una de las metas. Hoy, incluso la Red Internacional de Promotores ODS está trabajando por el aumento de las ambiciones. Lamentablemente, ante muchas situaciones, lo primero que se ha hecho es dejar de lado la Agenda 2030, y justamente nosotros creemos que para no tener que volver a tomar esas decisiones que van en desmedro de las personas, nosotros tenemos que cumplir la agenda. Si nosotros logramos cumplir la agenda, vamos a encontrarnos un mundo que quizás todavía no podemos imaginar, pero que sin duda va a ser un mundo para todas y para todos. Así que queremos involucrarnos más, queremos que la conozcan, queremos que aporten a cada una de las metas particulares que seguramente los interpelan, aquellos conocimientos, aquella información, aquella acción que ustedes puedan desarrollar. Aquellos que les interesen la vida submarina van a encontrar un espacio de participación dentro de la agenda, aquellos que les interesen los problemas de soberanía alimentaria, de acceso a los alimentos, van a encontrar un espacio dentro de la agenda. Aquellos que incluso les interesen los temas de seguridad vial, van a tener un espacio dentro de la agenda. Así que desde ya, en cualquier lugar, ustedes pueden aportar, y seguramente más de uno de los que hoy nos está acompañando está trabajando en la agenda y todavía no ha hecho esa conexión con los aportes concretos que puede hacer a la misma. Así que si ustedes se suman, si todos nos sumamos, si todos vamos aportando, vamos a poder tener un impacto mucho más grande y realmente darle a conocer principalmente a nuestros estados, que son los que toman decisiones con nuestros recursos, que la agenda es una prioridad de los ciudadanos y debe ser una prioridad también en las políticas públicas. Bueno, también la agenda tiene metas cualitativas y metas cuantitativas, y esto es un poco para el análisis cuando ustedes la lean, que no se asustan. Hay metas que son muy concretas, pero otras que todavía tenemos que construir, y justamente en ese proceso es que cuantos más seamos, más fácil o mayor cantidad de propuestas y de soluciones y de ideas vamos a encontrar para poder abordar los temas, como puede ser en la meta, en el objetivo 5 de igualdad de género, ¿no? Acciones para poder reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura y política de protección social, o también, bien concreto, cómo nosotros generamos al 2030 el acceso universal a los servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, y eso implica en concreto darle electricidad como meta, ¿no? Darle electricidad a aquellas personas que hoy en día no tienen acceso a este servicio, ¿no? Y hablamos que a nivel mundial incluso 1.000 millones de personas todavía no tienen acceso a la electricidad, así que tenemos que hacer una transformación en eso, y tenemos que analizar metas y ver realmente dónde nosotros podemos ir aportando en base a nuestros intereses y en base también a nuestras posibilidades. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen indicadores y me gustaría solamente dedicarle unos minutos a esto, porque si nosotros no hacemos un seguimiento del avance que vamos dando dentro de los objetivos y de las metas, nos es muy dificultoso saber dónde tenemos que hacer un mayor esfuerzo, reorientar los recursos, hacer más aporte, diseñar políticas públicas, acompañar aquellos objetivos o aquellas instituciones de la sociedad que acompañan o que trabajan esas cuestiones particulares. Entonces nosotros tenemos que poner un foco en los indicadores y medir el impacto de nuestras acciones. En la región particular de América Latina y el Caribe todavía tenemos grandes desafíos por delante para poder abordar los temas de acceso a la información, de indicadores, de generación de contenido, pero es ahí donde nosotros tenemos que también fortalecer ese camino para poder saber en concreto qué aportes y qué avances vamos teniendo en la agenda. Sabemos hoy en día que tenemos grandes desafíos con los sistemas de salud, grandes desafíos con el trabajo de los jóvenes, grandes desafíos con el trabajo legal, tenemos grandes desafíos con la protección de los recursos naturales. Bueno, tenemos que seguir vinculándonos a estos sistemas de indicadores para poder ir poniendo el foco en aquellas cuestiones que todavía no hemos conquistado y que merecen una atención, ¿no? Los indicadores son un mundo aparte, los invito a aquellos que estén interesados a involucrarse. No hay un indicador
perfecto a nivel internacional, todavía estamos en proceso de construcción de estos indicadores, y en particular lo que son el componente o la dimensión ambiental de los objetivos tiene mucho trabajo por delante, ¿no? Así que ahí, sin duda alguna, también hay mucho desarrollo que tenemos que emprender para poder encontrar esas soluciones, pero justamente estos son los desafíos que tenemos en la región y en el mundo para poder abordar la agenda. La agenda no está completamente desarrollada, sino que justamente, y como nosotros también trabajamos en promotores, queremos ampliar esas ambiciones de la agenda, queremos generar estos indicadores, queremos acompañar a aquellas políticas que vayan en favor de esto. Y los indicadores nos sirven también para saber dónde poner el foco. Por ejemplo, acá estamos viendo un mapa del grado de avance y cumplimiento del ODS 6 de agua limpia y saneamiento, y si vemos este mapa vemos que hay países que tienen desafíos pendientes, pero que van camino hacia el objetivo alcanzado, y también vemos lugares o regiones, particularmente como puede ser África o parte de Asia, que todavía tiene importantes desafíos respecto del acceso al agua limpia y al saneamiento. Entonces, cuando nosotros trabajamos o nos desarrollamos quizás en estados, esto lo podemos llevar a los territorios para ver dentro de nuestro país o dentro de nuestro departamento, o incluso dentro de nuestra ciudad, dónde debemos poner el foco para lograr esos objetivos particulares. Y sepan que también hay sistemas de reporte que hacen las naciones, los estados, respecto del avance de la Agenda 2030. Acá les estoy presentando los reportes que presentaron este año, 2020, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, respecto del cumplimiento y el grado de avance de la Agenda 2030 en sus territorios. Ustedes pueden buscar el de México, también sé que hay gente de Paraguay, de Chile. Bueno, en cada uno de los países los pueden encontrar estos reportes. Si no los encuentran, tienen ahí un marco de acción más que interesante para que sus países realmente reporten los avances dentro de la Agenda 2030, y dentro de esto mismo van a ver cuáles son las prioridades de sus países, dónde ustedes pueden aportar, dónde su país no está viendo prioridades respecto de alguna temática que está dentro de los ODS que a ustedes les interesa. Entonces, es un sistema también de participación ciudadana, de acompañamiento ciudadano, porque otra de las visiones que nosotros tenemos como promotores no es solamente la queja o el reclamo, sino también comprometernos y poner nuestras manos en trabajo articulado con los estados subnacionales y con todos los miembros y organizaciones de la sociedad civil para poder avanzar en la conquista de la agenda. Ya no hay bandos diferentes, sino que estamos todos, insisto, dentro del mismo barco trabajando en esto, porque hablamos del futuro del mundo de alguna manera. Y también sepan que ya salió hace 2 semanas el informe general que hace las Naciones Unidas respecto del avance de los ODS, salió el informe 2020, que todavía hace algunos análisis respecto de la situación actual de COVID-19, vinculado a temas de, bueno, personas que pueden caer en situación de pobreza, de indigencia, la crisis que va a venir a partir, la crisis principalmente económica, que va a surgir a partir de esta situación que se han dado en todos los países del mundo, ¿no? También aquellas situaciones de acceso a la salud, las consecuencias de los niños, las niñas y las mujeres respecto de la situación de pandemia. Bueno, hace un análisis sobre eso, pero también reporta los avances que hemos tenido previo a la situación del COVID, así que los invitamos a involucrarse y a ver dónde están los desafíos y a comprometernos dentro también de nuestro territorio, en nuestro margen de acción, dentro de nuestro espacio de articulación, a poder seguir avanzando en la conquista de esta agenda, conociendo las realidades que nos preocupan y nos ocupan, ¿verdad? Bueno, y ya entrando en la última parte, los desafíos que nosotros tenemos son muchos, ya hablamos de varios de ellos, ¿no? De poder conseguir una nueva relación con la naturaleza, de poder abordar las temáticas de pobreza, como el parámetro fundamental para poder lograr el desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que eliminar la pobreza de la sociedad, y hablamos de otro desafío, y también lo plantearon las personas que dieron inicio a esta escuela ODS, respecto de los temas de educación, de empoderamiento de la sociedad civil, de la participación de los jóvenes. Bueno, a mí me gustaría hacer reflexión en particular para lo que es la región de América Latina y el Caribe, porque la mayoría somos de esta región, sobre 3 ejes que me parecen fundamentales y que surge también a través del compromiso de las y los promotores por los objetivos de desarrollo sostenible. El primero tiene que ver con una educación de calidad. Cuando nosotros le preguntamos a los promotores, y seguramente a muchos de ustedes que son promotores, ¿cuál creen que es el objetivo que ayudaría como principal a poder cumplir la agenda en la totalidad?
Y los promotores respondieron en el ODS 4 de educación de calidad, porque es a través de la educación que nosotros vamos a poder adquirir aquellas habilidades y aquellos comportamientos, aquellas capacidades para poder desarrollar de forma concreta la sostenibilidad en la sociedad. Entonces, la educación es lo fundamental, según los promotores, pero yo también acompaño eso, para poder abordar este nuevo mundo que nosotros estamos buscando, esta transformación que estamos impulsando. Y tenemos desafíos pendientes con la educación, porque hoy incluso las personas que tienen internet pueden estudiar, o los niños de hogares que tienen internet pueden estudiar desde sus casas, pero buena parte de la población no. Y ahí volvemos a reproducir esas brechas que producen la pobreza y la desigualdad, y tenemos que ir contra eso. Tenemos que lograr que realmente la sociedad sea inclusiva y que todos podamos tener acceso a esta educación de calidad, ¿no? Y acá hablamos de tener educación para los niños y las niñas de forma primaria, y también la educación secundaria, generar que los jóvenes y los adultos tengan capacidades y competencias para acceder al empleo, al trabajo decente, al emprendimiento, ¿no? Reducir las disparidades de géneros en la educación para que los niños y las niñas todos por igual puedan acceder a esto, ¿no? Eliminar el analfabetismo, en la sociedad. Y algo que a nosotros nos parece interesante, que estamos trabajando justo a través de un programa internacional de educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Asegurar que todas las personas, ya no solamente hablamos de alumnos, adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Y ahí hablamos de una educación para el desarrollo sostenible, de modificar nuestros estilos de vida, de basar nuestras acciones en los derechos humanos, de lograr la igualdad de género, de promover la cultura de paz, de eliminar la violencia en la sociedad, de comprender que vivimos en un mundo articulado, y eso habla de la ciudadanía mundial, y de valorar la diversidad cultural y la contribución de la cultura del desarrollo sostenible. De eso es que es una de nuestras metas particulares dentro de Promotores, y la educación lo creemos como un factor fundamental para poder lograr la conquista de la totalidad de la Agenda 2030. También queremos hablar de trabajo decente y crecimiento económico, y esto también lo asociamos al punto anterior de la educación de calidad. Hoy las naciones, principalmente a través de sus sistemas educativos, están generando los trabajos que fueron del siglo pasado, pero no los trabajos del siglo que viene. No estamos todavía avanzando de forma drástica en los temas de energías renovables, de eficiencia energética, de turismo sostenible, de las empresas a través de la producción limpia, la producción y el consumo responsable, y es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco para poder también desarrollar una sociedad más sostenible desde el punto de vista ambiental, ¿no? El trabajo, sin duda, el trabajo que no es de calidad, reproduce la pobreza y la desigualdad, y es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco. Y acá hablamos de alguna forma de desvincular el crecimiento económico con la degradación del ambiente. Nosotros podemos cuidar nuestros recursos naturales, nuestro ambiente, y también generar un crecimiento económico. Tenemos que apostar a la innovación, a la creatividad, a las pequeñas y medianas empresas que generan casi el 60% del trabajo en la región. Tenemos que incluir a los jóvenes, que generar trabajo decente. Acá hay un desafío muy grande para la región, y es una de las formas que nosotros encontramos también para abordar aquellas problemáticas que tienen que ver con la pobreza. Y otro que es muy importante, porque a través de lo que es el cambio climático, nosotros vamos a ver territorios vulnerables, países vulnerables, personas vulnerables, como son principalmente las mujeres y las niñas. Nosotros tenemos que lograr adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático en la sociedad. Sin duda alguna, cada vez hay más personas movilizadas por las problemáticas ambientales, y en particular por las problemáticas que surgen del cambio climático, o sea, olas de calor, sequías, inundaciones, tormentas extremas, expansión de vectores como puede ser el dengue. Nosotros tenemos que lograr una sociedad que sea resiliente a los efectos del cambio climático, tenemos que modificar nuestro sistema de consumo, tenemos que modificar nuestra relación con el ambiente, y empezar a pensar no solamente en las presentes, sino también en las futuras generaciones. Este es el gran desafío también que nos genera abordar la temática del cambio climático, y también lo quiero asociar al desafío número 1 que anunciamos, que es el de educación. Tenemos que avanzar en una educación que permita mitigar el cambio climático, adaptarnos al mismo, y generar un sistema de alerta temprana para esto, ¿no? La educación vuelve a ser central en el cumplimiento total de la Agenda 2030, y eso lo vemos representados en cada uno de sus propios objetivos de desarrollo sostenible.
Y el cambio climático es algo que además, por más que ahora, y esto es otro mensaje, por más que ahora nosotros veamos que ha mejorado el índice o la calidad del aire en nuestras ciudades, o que de pronto hay menos polución o que no hay tanto consumo de combustible fósil, que es el principal generador del cambio climático, nosotros tenemos que seguir trabajando en esta problemática, porque lamentablemente se ha demostrado en crisis anteriores que la salida de la crisis implica mayor emisión de gases de efecto invernadero y mayor generación de aquellas problemáticas asociadas al cambio climático. Entonces tenemos la posibilidad hoy de repensar un nuevo sistema en el cual el cambio climático no sea un problema, y eso tiene que ver con repensar de alguna forma y de forma integral incluso todo nuestro sistema de producción y de consumo. Así que ahí también tenemos un desafío importante para la región, porque además es una, ya está comprobado, una de las regiones más vulnerables a los efectos nocivos o negativos que va a tener el cambio climático. Y por último, para ir terminando, estamos en la década de acción. A partir del inicio de este año, las Naciones Unidas declaró la década de acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que básicamente es la cuenta regresiva al 2030. Estamos iniciando la década en la cual nosotros tenemos que lograr el cumplimiento total de la Agenda 2030 para poder seguir viviendo en este mundo. Así que lo que propicia básicamente es que todos y todas nos comprometamos y nos movilicemos por estos objetivos globales, que exijamos acción a aquellos que toman decisiones con los recursos de la sociedad, y que también nosotros pongamos manos activas en esta transformación y generemos soluciones innovadoras, únicas y creativas para poder afrontar los grandes desafíos que tenemos por delante. Y eso sin duda alguna va a ser más que importante a la hora también de poder articular, porque es allí donde vamos a encontrar estas soluciones que necesitamos para abordar las problemáticas del mundo. La década de acción busca básicamente acciones a nivel mundial, donde haya nuevos liderazgos, donde los recursos sean utilizados de forma inteligente y donde vayan reorientados a aquellos desafíos más importantes que tenemos a nivel internacional. También busca acciones a nivel local. Desde la Red Internacional de Promotores ODS nosotros estamos completamente comprometido con las organizaciones locales y con el aporte que se puede dar de los territorios a la Agenda 2030, y ya lo dicen varios estudios y varios organismos que más del 65% de los objetivos de desarrollo sostenible se cumplen solamente con el aporte de los territorios y de las ciudades. Así que ahí tenemos un gran eje de transformación por delante. Y acciones por parte de las personas. Todas y todos los que estamos hoy aquí escuchando y capacitándonos tenemos la posibilidad de hacer esa transformación y de llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible. Y hacemos un principal hincapié en los jóvenes, porque bueno, es nuestro mayor grupo de participación, pero también son los que hoy están tomando decisiones y mañana van a tomar decisiones respecto del futuro de la humanidad. Así que queremos que estos jóvenes particularmente hoy aprendan estas habilidades y capacidades, hoy incorporen estas habilidades y capacidades para poder enfrentar estos conflictos que hoy tenemos en el mundo, y que generen esas acciones en favor del desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que lograr esa transformación del mundo, esa transformación social, económica y ambiental para poder seguir logrando esta conquista de la Agenda 2030. Nosotros, desde la Red Internacional de Promotores ODS, estamos completamente comprometidos con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible que implica los ODS. Nosotros nos hacemos cargo de esta agenda, la tomamos como propia y la llevamos a cabo a través de este movimiento tan grande que estamos construyendo entre todas y entre todos. Así que bueno, acá hay un gran reconocimiento al grupo de trabajo de México por la generación de esta escuela, y esperemos que sea la primera de muchas escuelas más y de muchos espacios formativos que nos permita conocernos y ver, insisto, que somos miles de personas comprometidas con la agenda. Queremos a todas y a todos invitarlos a que esta Agenda 2030 sea parte del accionar constante que nosotros tenemos en la sociedad, y ese compromiso lo queremos ver representado a través de lo que es el Manifiesto Ciudadano. Es básicamente un decálogo de acciones que nosotros podemos emprender desde nuestro trabajo, desde nuestras vinculaciones, desde nuestra familia, desde nuestro hogar, para poder lograr la Agenda 2030. Hoy más que nunca tenemos que fortalecer el camino de la Agenda 2030 para poder salir de esta situación tan paradigmática y conflictiva que nos deja el COVID-19, y es a través de la propia agenda que nosotros vamos a lograr este objetivo de eliminar
aquellas brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad. Y por eso queremos que los estados y las organizaciones sepan que los ciudadanos y las ciudadanas estamos comprometidas con la consecución de esta agenda y lo queremos hacer como acción muy concreta a través de este manifiesto, así que los invitamos y las invitamos a que adhieran y acompañen este proceso de movilización y de participación ciudadana. Acá está el decálogo, trabajamos sobre compartir experiencias enmarcadas en los ODS, generar espacios de participación, diseñar políticas públicas, acompañar políticas públicas, hacer un seguimiento de las acciones que desarrollan los estados, particularmente los nacionales, generar capacidades, acompañar a la juventud en este desarrollo, y algo que a nosotros nos parece fundamental, es que la única forma en la cual podemos concebir el desarrollo sostenible es de forma articulada, de forma conjunta, unidos, es como dice el propio Manifiesto Ciudadano, unidos es que realmente alcanzaremos el desarrollo humano, integral y sostenible que necesitamos ver en nuestra sociedad. Los problemas que nosotros vimos, que estuvimos hablando recién, que están representados en la Agenda 2030, son problemas que lamentablemente tenemos hace mucho tiempo, pero lo diverso, lo interesante y lo nuevo está en la forma en la cual nosotros podemos abordar estos problemas. Y es allí donde nosotros como ciudadanos y como ciudadanas tenemos una gran oportunidad transformadora. Tenemos que ser creativos, tenemos que innovar en las soluciones que emprendemos y tenemos que promover nuevos procesos de liderazgo para poder lograr el desarrollo sostenible. Y además de eso tenemos que hacerlo a través de la unidad. Ya no existen estos diferentes roles, estas contraposiciones, estamos todos en el mismo mundo, estamos todos en el mismo barco, y es a través de la unidad que nosotros tenemos que lograr la conquista de la agenda. Juntos y juntos es que realmente vamos a poder salir de esta situación tan conflictiva. ¿Cómo lo debemos hacer? Y acá algunas recomendaciones, si me permiten, para terminar esto. No queremos que de pronto las problemáticas que son tan complejas y tan grandes a nivel mundial nos paralicen, sino que lo que buscamos es abordar los problemas a través de acciones simples, innovadoras, creativas y efectivas y sistémicas, es decir, una sucesión de hechos hacia un fin. Si nosotros vamos dando pequeños pasos, podemos lograr la conquista de la agenda. Debemos construir sobre las ideas de los demás, esto en la región tiene bastante experiencia de que quizás viene un nuevo gobierno y elimina todo lo que ha hecho lo anterior, o viene una nueva gestión y elimina todo lo que ha hecho lo anterior. No, justamente la forma de poder seguir avanzando en concreto al cumplimiento de la agenda y a lograr ese desarrollo sostenible tan anhelado es construir a través de las ideas de los demás y sobre las ideas de los demás, ¿no? Necesitamos ideas, muchas, miles, millones, pero siempre acompañada de acción, y es ahí donde la energía de todos y cada uno de nosotros se puede ver reflejada en acciones concretas para poder avanzar en este sendero del desarrollo sostenible, y siempre, pero siempre, haciéndolo de forma colectiva, en equipo. Es así donde, como nosotros, vamos a poder encontrar más manos, más energía, más ideas para poder salir de esta situación y poder lograr una sociedad nueva, una sociedad completamente transformada, una sociedad equilibrada entre el ambiente, la economía y la sociedad, es decir, una sociedad basada en concreto en el desarrollo sostenible. Acá nuestras redes y nuestros medios de contacto, espero que hayan podido publicar algunas cosas, que se hayan convertido por unos minutos en promotores de los ODS, y sumemos e invitemos a más personas a que formen parte de estos procesos que tiene que ver con el futuro, con el presente y con el futuro de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Al contrario, Carlos, te agradecemos a ti que nos hayas brindado parte de tu conocimiento. También le comentamos a nuestra audiencia que todos y sin excepción tienen que hacer la evaluación y aprobarla para entonces poder obtener su constancia. Este formulario estará vigente hasta el domingo 2 de agosto a las 11:59 p.m. A todos los que no alcanzaron a entrar a la plataforma, se les va a enviar un link para que puedan ver la conferencia desde una grabación sin ningún problema, y podrán hacer llegar sus preguntas a nuestra página de Facebook como Promotores ODS México. Les recalco una vez más que las constancias de participación se harán entrega en el transcurso de un mes después de haber terminado la primera escuela ODS en México.
Y les comento que el link de inscripción para la siguiente conferencia se les hará llegar vía correo electrónico 24 horas antes de la presentación. ¿Okay? De esta manera damos paso a la sesión de preguntas y respuestas, donde ya hemos tenido algunas, puesto que la gente está muy interesada en Marifer, no te estoy escuchando. Hola Carlos, ¿nos escuchas? Ahí te escucho, Viridiana, perdón. No sé si era un problema Carlos, mío o era un problema de Marifer, perdón. mil gracias por tu participación, en verdad creo que ya estamos volviendo a escuchar a Marifer. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la participación, por esta iniciativa. Ya, él quiere participar, déjalo participar. Hacemos todos por ellos. Participar. Que estén con nosotros. Hola, diles. Ya lo conoces. Hola. Ya agua? ¿Agua y pipí? Ya. Hola, Marifer, estamos contigo de nuevo. ¿Ya nos puedes escuchar? No nos escucha, Carlos. Bueno. El internet sabe cuando se lo precisa y en ese momento falla. Esto pasa en todo el mundo. Sí, ya sabes. No, en verdad, Carlos, te reiteramos nuestro agradecimiento por todos los que nos has compartido el día de hoy. Y como bien lo decían, tenemos varias preguntas. En verdad estamos súper emocionados por toda la participación que han tenido y el interés. Aquí estamos nuevamente. Sí, le comentaba a Carlos que hay varias preguntas. ¿Cómo articular? Se volvió a cortar. Sí, creo que sin duda tiene problemas con el internet. Bueno, Carlos, en verdad nos preguntan varios de estas dudas que tienen, y una de ellas es, ¿cuáles son las metodologías para tener los indicadores de los ODS? ¿Esa es la pregunta? Así es. Perfecto. Bueno, cuando nosotros nos vinculamos con la agenda, vamos a ver que tenemos los 17 objetivos. Dentro de cada uno de esos objetivos una serie de metas, y esas metas van acompañadas de sistemas de indicadores. La idea de los indicadores es que sean parámetros utilizados a nivel internacional. Como ya vimos, hay indicadores que están más desarrollados y menos desarrollados, y hay procesos interesantes en los cuales nosotros, a medida que vamos adoptando y adaptando estas metas y estos indicadores, vamos pudiendo sumar nuevos indicadores. Así que ahí hay un trabajo interesante por delante en generar los propios indicadores. Incluso hoy en día las propias Naciones Unidas siguen financiando sistemas de indicadores, porque además los indicadores, como vimos en la presentación, tienen varias categorías. Hay categorías que están más desarrolladas y otras que están menos desarrolladas respecto a la cantidad de indicadores. Así que ahí, y en esa cuestión, todavía hay bastante trabajo por hacer, pero básicamente, y quizá por citar algún ejemplo, Viridiana, hay indicadores que son internacionalmente conocidos. Por ejemplo, que nosotros podamos saber la cantidad de personas que se contagian de COVID o que lamentablemente fallecen por el COVID-19, tiene que ver con que los indicadores que usan en los sistemas de salud son mundialmente reconocidos y tienen la información precisa para poder abordarlos, ¿no? Entonces, en general, en los temas que son de pobreza, que se usan indicadores modelos, en salud, en educación, nosotros tenemos esos sistemas bastante afianzados, y hay otros, como vimos, quizás los ambientales o los de progreso, vinculados a las ciudades, vinculados a la reducción de las desigualdades y demás, que todavía tenemos desafíos pendientes. Así que sepan que hay universidades desarrolladas
desarrollando indicadores, sepan que hay organismos internacionales que no son de Naciones Unidas desarrollando indicadores, que hay bancos de desarrollo desarrollando indicadores. Seguramente podemos encontrar muchos más ejemplos y acciones que nos permitan poder abordarlos. Es un desafío más que interesante y una situación pendiente también, particularmente en la región de América Latina. Gracias, Carlos. Sabes, también nos hacen otra pregunta. ¿Cómo podemos vincular a los objetivos de desarrollo sostenible y poder tratarlos desde los municipios? Perfecto, me encanta esa pregunta. Ideal. Municipios, cantones, departamentos, sociedades de fomento, se llaman en algunos lugares. Los objetivos de alguna forma tienen un proceso que se llama de localización. Y ese proceso de localización, consta en tomar aquellos objetivos que nos parezcan interesantes para nuestra sociedad y poder abordar en metas concretas los aportes en el marco de eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el objetivo número 1, fin de la pobreza, nosotros podemos hacer a través de los indicadores locales, del análisis, del diagnóstico de la localidad, como vimos al principio de la presentación, cuáles son aquellas situaciones en las cuales nos afecta nuestro territorio y ponernos metas para poder ir cumpliéndolo. Bueno, queremos que a este año determinada cantidad de familias puedan tener acceso al agua potable, a su vivienda, a un sistema de alimentación, y así vamos estableciendo los propios parámetros a nivel local. Sin duda alguna es fundamental reconocer que los objetivos se cumplen en el territorio. Ya lo dice la OCDE incluso, que el 65% de los objetivos se cumple solamente con el aporte de los gobiernos subnacionales y locales, así que hay un trabajo más que interesante. Y nosotros incluso, desde la Red Internacional de Promotores ODS, queremos encontrar más gobiernos, más instituciones locales, más territorios comprometidos con la agenda, porque ahí hay un verdadero eje transformador. Es ahí donde nosotros encontramos al ciudadano y a la ciudadana, donde nos vinculamos con los recursos naturales, donde conocemos a las personas y donde promovemos sistemas nuevos de articulación e incluso de una economía basada en el bien común. Así que es fundamental el rol y el aporte que pueden hacer los gobiernos locales. Para eso, por último comentario, necesitamos generar más espacios formativos como estos para que puedan emprender los desafíos a nivel territorial. Sin duda alguna, Carlos, es una excelente respuesta y como bien lo dices, tenemos que articular todas esas acciones y llevarlas hasta nivel municipal. Y justamente también nos hacen otra pregunta, ¿no? De cómo se ponen en marcha los objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes países. Bueno, la verdad que cada país lo va abordando de diferente manera. La realidad, y esto es así, que hay países más comprometidos y países menos comprometidos. Muchas veces también, quizás lo asocio a esto, quizás sea una de las preguntas que está dando vuelta, ¿cómo se financia esto? O si hay penas para aquellos que no cumplen los objetivos de desarrollo sostenible respecto al país. Y la verdad es que no. La participación dentro de la agenda es voluntaria, los países hacen una adhesión y se comprometen. Pero bueno, quizás si no cumplen determinados parámetros, si no muestran determinados avances, si no enmarcan sus políticas en los objetivos de desarrollo sostenible, no sean premiables de participar en algunos créditos internacionales, en préstamos. La mayoría de los organismos de cooperación y los bancos de desarrollo están comprometidos con los ODS, entonces es mucho más difícil poder gestionar determinados recursos, principalmente en los países en vía de desarrollo, si no participan de la Agenda 2030, ¿no? De hecho, todas las Naciones Unidas, que son uno de los principales promotores de la cooperación internacional, están enfocados en esta agenda porque son además lo que las propician, así que ahí tenemos una cuestión. Y hay países que avanzan más y países que avanzan menos, pero a mí me gustaría transmitirle un mensaje que es que todos podemos participar de la agenda. Si de pronto nuestro país no está comprometido con la Agenda 2030, eso sí tiene una importancia, pero no implica que yo como ciudadano, como ciudadana, como organización de la sociedad civil, como universidad, no participe del proceso. O sea, incluso yo creo, y es a través de los promotores ODS que lo vemos representado, que la sociedad civil avanza mucho más rápido en la ejecución de cuestiones concretas en el marco de la agenda. Y como último, algo importante, que quizás sus propios gobiernos o incluso los propios territorios, los gobiernos subnacionales no saben cómo abordar la agenda, lo primero que tenemos que hacer es
conocerla, es capacitarnos en ella, y es el rol, por ejemplo, fundamental que tienen los promotores ODS. Nosotros queremos sensibilizar sobre la Agenda 2030 y es a través del conocimiento de la misma es que vamos a poder avanzar en acciones concretas para el cumplimiento de la misma. Sin duda, Carlos, eso es fundamental para poder seguir trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible. Y también nos preguntan, ¿no?, ¿cómo pueden ellos visualizar los reportes de los ODS? Bien, bueno, esa parte la saqué de la presentación, ahora que me viene la pregunta me arrepiento, pero cada uno de los países cuando rubrica o hace la firma de adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece un ministerio, una secretaría, una comisión, un organismo nacional que se encarga de ser, digamos, el nexo directo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabajar con las agencias ONU respecto a eso. Los informes pueden encontrarlo a través de ese organismo, que ustedes lo van a poder buscar seguramente en internet, bueno, en caso de México, cuál es el organismo que lo lleva adelante. Lo buscan, se pueden contactar y debería estar toda la información pública, porque un poco también lo que busca la agenda es que toda esta información sea de acceso universal a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y si no, la otra es vincularse con las agencias ONU de los propios países para poder ver el grado de avance que van teniendo los países y los reportes que se van generando dentro de lo mismo. En general también, además de tener un sistema político, digamos, que acompaña a los ODS, como puede ser un ministerio o una secretaría, hay un sistema más técnico que está representado en la mayoría de los casos a través de los institutos de estadísticas de censos, que son los que se encargan de reportar los avances de la agenda a través de los indicadores concretos. Así que vincúlense, vean ODS y el país, vean cuáles son los organismos que están trabajando dentro del Estado Nacional, cuáles son los aportes que están haciendo las agencias ONU dentro del país, y ahí van a encontrar sin duda mucha información para poder conocer estos aportes, estos cumplimientos y estos informes. Así es, Carlos, cada país tiene el instituto que está trabajando los objetivos de desarrollo sostenible y midiendo cada uno de los indicadores. Para dato general, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el encargado de llevar a este consenso y llevar el monitoreo de los indicadores de la Agenda 2030. Hay una pregunta súper padre que sin duda también me gustaría que hicieras la invitación a todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Y nos dice si es posible hacer una asociación ODS regional. Claro que sí, es posible todo. Acá es la innovación, la creatividad y el liderazgo lo que nos propicia, así que nosotros encantados de poder acompañar y de poder generar esos espacios que permitan asociaciones entre universidades y gobiernos locales, entre ciudadanos, entre ciudadanas, entre diversos territorios, entre diversos municipios, todo es válido para el cumplimiento de la agenda, y de hecho es mucho más interesante lo que puede llegar a surgir a través de esos procesos de articulación. Muchísimas gracias, Carlos. Sin duda también los invitamos a formar parte de la Red Internacional de Promotores ODS, que también estamos a nivel toda Latinoamérica y el Caribe. Y ya regresó con nosotros nuestra estimada Marifer. Marifer, ¿nos escuchas? Sí, fuerte y claro. Adelante, Marifer. Muchísimas gracias. Bueno, pues una vez más, Carlos, agradecerte por tu participación. Con estas preguntas que te hace Viridiana, damos por terminado el primer día de la escuela ODS, sin antes recalcarle pues a nuestra audiencia que no se pierdan la conferencia del día de mañana, que estará el director nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Fabricio. No se la pueden perder, desde luego. De esta manera te hacen llegar tu diploma, tu reconocimiento, tu constancia por participar con nosotros. Te agradezco enormemente que nos hayas compartido un tema y sobre todo el poder estar moderando una conferencia tuya desde tantos kilómetros de distancia.
Bueno, muchas gracias Marifer, muchas gracias Viridiana por el trabajo increíble que han emprendido y sin duda esta escuela, como dijimos al principio, va a ser un espacio más que interesante para seguir replicando y generando esas habilidades para poder asumir los desafíos que implica el desarrollo sostenible. Así que felicitaciones, encantado de sentir y de ver en concreto que somos miles de personas los que queremos un mundo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Estamos súper contentos y emocionados de tenerlos. Muchísimas gracias por toda la participación de todos. Los esperamos el día de mañana con Fabricio, nuestro querido amigo. Recuerden que tienen que inscribirse para no perderse la ponencia y tienen que estar un poquito antes para poder que la plataforma les dé acceso. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Les damos muy buenas noches a todos y nos vemos el día de mañana. Chao.